¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate. Ya se lo avanzábamos hace 7 días, esta ha sido una semana de pleno municipal, último lunes del mes de mayo, ya estamos en el mes de junio, ya ha pasado pues, lo peor, digamos, ya lo que queda por delante es prácticamente el verano, pero como siempre, pues en esta primera semana, en este primer miércoles después del pleno municipal, pues tenemos con nosotros a los concejales y a los portavoces, mejor dicho, de los 3 grupos que forman parte de la corporación municipal. Nos acompaña por María de Vigo Rubén Pérez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por el Partido Socialista, Carlos López Font. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y por el Partido Popular nos acompaña Elena Muñoz. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha sido un pleno bastante bronco. No sé si el último de los plenos broncos por esa nueva normativa, ese nuevo reglamento que se ha aprobado, pero la verdad es que había un sector del público que estuvo pues, montando algo de movimiento, con protestas, con gritos, y la verdad es que fue un pleno bastante bronco, por lo menos hasta que se debatieron algunos puntos. Se ha hablado sobre muchos temas en este pleno. Sobre el reglamento es yo creo que el primer tema que vamos a tocar en esta mesa de debate, porque se aprueba ya definitivamente y entra en vigor ya en el próximo pleno. Y no sé con qué sabor os quedáis, Rubén, vosotros, por ejemplo, desde María de Vigo. Bueno, quizás era para nós algo esperado, que despois dese período de alegacións que a ciudadanía pode plantexar, pois que prácticamente a posición inmobilista das cuestións centrais, algunhas delas foron modificadas con respecto ao primeiro borrador, porque nos pensamos que non había nin cabida xurídica de determinadas cuestións que se poñan en riba da mesa. Pero, aínda así, pois casi 40 e pico alegacións cidadáns, algunhas ben fundamentadas, pois foron rexeitadas, e polo tal temos un regulamento que abre, aparte, un precedente para nós bastante perigoso, que os regulamentos se modifiquen a medida que vayan cambiando as cores políticas da corporación. Neste caso, un regulamento ten as modificacións, pois, as que van marcando as modificacións de leis. Agora sí que tocaba unha modificación para dar lugar o que a lei de transparencia, que é algo que obriga, que os regulamentos precisamente tamén inclúan estas cuestións, pero aproveitando esa modificación se introduce unha serie de criterios que, polo menos na política comparativa que temos feito, con limitacións democráticas que non existen en ningún regulamento dunha gran cidade deste país. Calqueira cidadá pode acceder ás webs municipais e ver comparativamente os regulamentos, o que ten que ver con acceso á información, o que ten que ver con participación democrática, o que ten que ver con dereitos da oposición. Creo que é un feito bastante grave que sexa nun concello precisamente presidido polo presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, que incluso o que está dictaminando as propostas de ordenanzas, as propostas que está poñendo a FEM, van nunha dirección completamente contraria. Por lo tanto, nos pensamos que isto ten unha gravidade importante como para plantexar pois, unha oposición. Tamén decimos, moitas das actuacións que o público ten en pleno son as que logo xustifican ou lle dan un argumentario aos que queren recortar dereitos. Eu creo que un concelleiro eleito non se lle pode interrumpir. Outra cousa é unha movilización sindical, que sabemos que iso ten xente detrás, e que detrás diso moitas veces hai un conflicto moito máis amplio, pero creo que hai xente que se está profesionalizando nisto, ir ao pleno, a gritar, chega un momento que nin siquiera, creo que grita dunha maneira generalizada a todos os grupos. Eu creo que iso é un aviso, aparte, a ese tipo de personas que o que están justificando é que logo se recorten dereitos democráticos no pleno, porque dende logo que o alcalde está utilizando este tipo de intervencións e interrupcións no pleno para justificar este regulamento que non ten nada que ver con esas persoas, porque este regulamento aplica a calqueira cidadán que quera ter acceso democrático e por supuesto a calqueira concelleiro tamén. Carlos, desde el gobierno, por cierto, en el pleno municipal que yo estábamos donde se sitúa la prensa, teníamos tal alboroto detrás y tal griterío que no podíamos escuchar apenas tu intervención. Sí, porque era lo que más gritaban.
Sí, realmente sí. Realmente las interrupciones y los insultos eran mayoritariamente para el Grupo Municipal Socialista. A ver, yo creo sinceramente que hemos aprobado un gran reglamento. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que la intencionalidad política, tanto por parte de Marea como por parte del Partido Popular, hay un intento de confundir las cosas. Es decir, cuando se habla de derechos de los concejales, de derecho a la información y de derechos en suma de los concejales, están recogidos en distintas leyes. Y esto se está cumpliendo permanentemente y se va a cumplir. Lo que ocurre es que un reglamento tiene que regular precisamente otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, no hay ningún recorte en absoluto, sino muy al contrario. Hay una profundización de estos derechos y demás. Hombre, yo, escuchando al portavoz de Marea, pues me alegro ciertamente de que por fin se diga, no solo desde nuestro grupo, que tenemos derecho a hablar, que tenemos derecho a que se nos escuche, que estamos todos, al menos eso parece, en contra de las interrupciones, y algo que ya pues me parece ciertamente novedoso en relación con lo que se ha estado diciendo de profesionalizando estas interrupciones. El alcalde después del pleno lo dejaba muy claro, es que con este reglamento lo que se pretende, y hay que decirlo, es que podamos hablar. Es que yo personalmente en la defensa del reglamento no podía hablar. Tenía que hacer un ejercicio interior de escucharme a mí mismo, porque si quería levantar la voz sobre los que estaban gritando y vociferando, pues evidentemente hubiera sido incapaz y no hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un gran reglamento, es un reglamento en el que hemos aceptado, en el que se han aceptado enmiendas que se habían propuesto, y en la primera aprobación antes de ser provisional, y en esta segunda, bueno, pues hay una repetición de cuestiones en relación con la primera parte que, bueno, hemos desechado porque ya se habían no aceptado anteriormente. Pero yo quiero decir que yo no sé si por parte de algunos grupos lo que parecía, y en ese sentido celebro la intervención de Rubén, no sé si parecía que lo que realmente molestaba y toda la esencia del reglamento, que es un cambio con respecto a uno del 2010, era el problema de que no se pudieran tener pancartas, de que no se pudiera interrumpir y demás. Entonces, claro, esto realmente tira por tierra toda argumentación, porque es que un pleno hay que respetarlo, es que todos los concejales, desde el primero al último, tenemos el derecho a expresarnos allí libremente. Por lo tanto, pero esta polémica que se está creando, sí, para concluir, que se está creando, que se recortan derechos no se recorta absolutamente ninguno, no hay ningún inmovilismo. La ley de transparencia garantiza unos derechos que tienen los concejales, el ROC garantiza otros derechos que tienen los concejales, y no va a haber ningún recorte a la información, ni mucho menos. El anterior provenía del 2010, creo de verdad que es un gran reglamento, porque además, ahora sí que concluyo, hay cuestiones importantes como la del gobierno en funciones, como la del traspaso de poderes sobre cuestiones sobre las que no oigo hablar a nadie, y es que esto sí que es objeto realmente de un reglamento, y a mí me parece la parte política más sustancial y más importante. Elena, desde el Partido Popular, ¿cómo lo veis? Pues nosotros tenemos una visión evidentemente opuesta a la que ha manifestado aquí ahora el señor Foni, que se manifestó en el propio Pleno. Es verdad y es cierto, nosotros compartimos absolutamente que es necesario respetar la palabra, respetar los turnos de intervención y poder los concejales pues expresar, desde luego, e intervenir en el Pleno sin continuas interrupciones. Pero también es verdad que no podemos restringir lo que pretende el reglamento a este punto. Es que una pancarta no restringe ni interrumpe el derecho de intervención de los concejales. Por ejemplo, simplemente de forma silenciosa se muestra una opinión, y eso tampoco les gusta porque parece ser que les debe de quedar mal en la foto, en la pancarta, y no quieren ver que se lea ninguna crítica al gobierno municipal, porque además me hace mucha gracia, precisamente los concejales del Partido Popular han sido los que más han recibido increpaciones en los últimos tiempos de las personas que asistían al Pleno, entonces no molestaban. Ahora, cuando se dirigen al gobierno municipal, cuando se dirigen al Grupo Socialista, porque hay mucha gente en esta ciudad que está descontenta con la forma de actuar y la forma de ejercer el gobierno del Grupo Socialista, lo vimos en el pleno anterior con 3 personas que estaban en riesgo de desahucio, pues ahora es cuando se quiere limitar. Pero es que no solamente se limita esa libertad de expresión, se limita, insisto, el acceso a la información de los grupos, y el ejemplo es claro. Por mucho que diga el señor Font
3 artículos del anterior reglamento regulaban de forma exhaustiva el derecho a la información que tenían los grupos municipales y en este momento lo han restringido a 1 y a la mínima expresión, porque antes se regulaba las causas por las cuales se podía denegar ese acceso a la información y ahora esas causas se han eliminado. Se han eliminado y lo dejan a la discrecionalidad del señor alcalde para ver si le parece bien o le parece mal. No es que si lo está utilizando alguna administración o algún departamento, entonces no se dará esa información. Eso no puede ser, porque el derecho a la información existe. Lo que ocurre es que ese derecho a la información sobre lo que está haciendo el gobierno, que es una obligación de la oposición y una obligación del gobierno dársela, ya no lo están haciendo a día de hoy, ya están incumpliendo el reglamento vigente. Pero ¿qué pasa? Que se notaba mucho que había un incumplimiento del reglamento y ahora lo que hacen ustedes es una cobertura legal a través de este nuevo reglamento para seguir sin dar información, porque este grupo municipal ha pedido, por ejemplo, los contratos menores de su departamento, de todo el gobierno municipal en el periodo pre y postelectoral y le han negado esa información reiteradamente. Pero no solamente este grupo municipal, nosotros hemos tenido que recurrir al valedor do Pobo, que hasta en 3 escritos nos dice. En el primero aún no remitió el informe el Concello de Vigo. En el segundo, el Concello de Vigo persiste en su actitud de no enviar la información requerida en relación con su queja, a pesar de que la demandamos en 2 ocasiones. Y el último, a través de 3 escritos, todavía el Concello de Vigo no cumple, dice, y le hemos tenido que mandar al señor alcalde un recordatorio de deberes legales. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice la valedora do Pobo. Ustedes no solamente no quieren dar información a los grupos, sino también a los órganos que están en esta comunidad autónoma para controlar. En definitiva, no quieren ser sometidos a control, no quieren escuchar nada, ninguna sola crítica, no quieren ejercer el autoritarismo desde el Pleno, instaurando que el alcalde desde la presidencia puede dar y quitar palabras, puede interrumpir en cualquier momento, puede hablar cuando quiera, puede decir sí o no. A nosotros, por cierto, nos quitan en muchas ocasiones el micrófono para que no podamos hablar, y eso no es una democracia. Y eso lo verían los ciudadanos si ustedes dejaran que se retransmitiera los plenos en directo, como se hacen en todas las grandes ciudades de España. Por cierto, lo que promulga también el Código de Buen Gobierno de la FEM, que ustedes también incumplen. Y buscan la simetría con el Parlamento de Galicia, cuando curiosamente en el Parlamento de Galicia, y lo saben todos los vigueses, igual que lo saben todos los gallegos, se puede asistir a los plenos y ver los plenos en directo y verlos también en diferido. El pleno del Concello de Vigo, no. Y nosotros nos preguntamos por qué no dejan que los ciudadanos accedan a lo que pasa en esta ciudad. Bueno, pues precisamente desde los grupos de la oposición, desde Marea, desde el Partido Popular y ya que mencionabas, Elena, ahora la Federación de Municipios han amenazado esta semana con llevar este reglamento ante la ejecutiva de la FEMP. Le hemos preguntado hoy al alcalde por esto en rueda de prensa, esto es lo que ha respondido. Por mí, como si se lo pasan a Obama. A mí me da exactamente igual lo que haga. Si le quieren enviar las quejas a Obama, por mí, que se las manden. Porque es mentira todo, es una obviedad que es mentira, claro. No hay más que leer el reglamento. ¿Sabe qué les pasa? Mire, les pasa que estos son los mismos que intentaron reventar un barco en una rotonda, ¿o no se acuerdan? Eran los mismos, son los mismos, con el apoyo de los mismos. ¿Ustedes no se acuerdan que en las manifestaciones contra el barco estaba siempre este señor de Mareas que está ahora en el ayuntamiento? ¿No se acuerdan? Rubén, este señor de Mareas que está ahora en el ayuntamiento, creo que eres tú. Un capítulo moi interesante da historia recente viguesa. Os pido que no volvamos para non volver ao barco, pero sí, sobre todo porque nós ainda seguimos investigando, descubrindo, por exemplo, que esta empresa Imesapi, que está sendo imputada por un montón de cuestións, é a que pagou ese barco precisamente contra un contrato de iluminación. Todo o mundo discutiremos se eso entra dentro un contrato de iluminación de mantemento da rede de iluminación desta cidade, que eso xa o discutiremos seguramente no seu momento, que será moi divertido volver a ese tema. Pero para centrarnos nisto e non irnos nin siquiera a política norteamericana, que a nos tampouco creo que Obama nin sepa poñer a cidade de Vigo nun mapa. Nos vamos a xogar precisamente as incongruencias deste regulamento con varias cuestións que non son secundarias. E que eu non sei se o señor alcalde coñece a FEM, pero senón lle podemos explicar da Marea de Vigo que hai un grupo de traballo sobre democracia e sobre transparencia dentro dos concellos. E as conclusións dese grupo de traballo e a proposta de ordenanza, que aparte tamén é accesible a calqueira cidadán, a proposta de ordenanza que a FEM está recomendando aos concellos vai contra este regulamento. É unha parte importante, por exemplo, unha carta de dereitos e deberes cidadáns que tamén esa ordenanza quere que se
introduzan, que dende logo pois unha carta de dereitos e deberes cidadás e decir tamén como accedemos á información ou como os concelleiros que somos legítimos representantes podemos ter determinadas limitacións que se poñen aquí. Segundo, queremos un informe xurídico deste regulamento, porque en ningún momento hubo un informe xurídico en riba da mesa, sabendo que había cuestións que para nós tiñan hai un informe do secretario do Pleno, pero nós queremos un informe xurídico. Seguramente non se puso no seu día anexado a esta proposta porque había cuestións que de feito se retiraron despois, como precisar 3 concelleiros para ter grupo municipal, cando unha lei de ámbito autonómico fala do ámbito de 2 concelleiros e determinadas cuestións que nos queremos discutir. Pensamos que é incongruente este regulamento coa expresión política e a expresión que na FEM se está poñendo as cuestións que teñen que ver con transparencia. E, por suposto, e remato, todas as leis que restrinxen democracia sempre basan algún feito que saben que a maioría da sociedade non lle gusta. Por suposto que a maioría da sociedade non lle gusta pois a existencia dun grupo terrorista no País Vasco ou a colaboración que tiña con determinadas expresións políticas no País Vasco. E con esa excusa, a lei de partidos. Por suposto que a ninguén lle gustaba un atentado terrorista no 11S en Estados Unidos, pero esa excusa, a lei de control das comunicacións e das redes sociais que fixo a partir daquele momento o goberno daquela Bush. Por suposto que a ninguén nos gusta a lei Mordaza, pero determinadas actuacións ou problemas que hubo no transcurso das movilizacións ou de folgas justifican despois a articulación dunha lei. Por suposto que a ninguén nos gusta as interrupcións non pleno, pero eso non é o argumentario que debería de construir un regulamento de pleno e que nos decimos que non se acaba aquí, que tenemos que discutir a súa legalidade na práctica diaria. Por exemplo, non fai falla que veña no regulamento. Cando un concelleiro pon por escrito unha solicitude e durante un ano e medio non se lle dá, é un silencio administrativo que é unha das peores cousas que se poden facer en política local. Algún alcalde está imputado e condenado por silencios administrativos e, por tanto, aquí se abre a espita con eso de eficiencia administrativa, pois a unha vía de silencio administrativo que para nós é gravísima. Discutamos isto se queremos outro pleno, pero seguramente xa non estará a discusión no ámbito deste Concello, seguramente teremos que ir a outros ámbitos. Carlos. A ver, yo es que creo de verdad que estamos mezclando las cosas y hay contradicciones en lo manifestado. Una cosa es un reglamento de un pleno y otra cosa son totalmente diferente los derechos que tienen los concejales. Por lo tanto, esto no entiendo. A ver, coloquialmente, el alcalde dice lo de enviarse a Obama porque es cierto. Esto, por mucho que se envíe a la FEN, es un reglamento absolutamente legal. Es un reglamento que no contraviene ninguno de los derechos que tienen los concejales en su actuación. Lo que ocurre es que, claro, ya lo decía Rubén, vamos, en el pleno, ordenanzas puede haber muchas, pero claro, si nos queremos remitir a lo que estamos hablando, que es el reglamento del pleno, nos tenemos que circunscribir a ello. Entonces, en positivo, yo concluía antes cuestiones políticas de importancia como la transparencia, porque se dice que busca y que pretende la sociedad. La sociedad pretende conocer todo lo que tenemos personalmente y está en el reglamento. Se pretende que haya un gobierno en funciones que no estaba regulado. Se pretende que haya un traspaso de poderes porque nosotros cuando entramos en el ayuntamiento, la señora Porro nos dejó literalmente 0 papeles. Entonces, para esto es un reglamento del Pleno. Lo que ocurre es que, señora Muñoz, usted que ha estado en el Parlamento de Galicia, que hay que firmar una declaración para poder entrar y en el que no hay ninguna pancarta, que usted se escandalice el que restringamos el número de pancartas o el número de las interrupciones, allí esto en el Parlamento no se produce. Y el presidente y anteriormente la presidenta del Parlamento han expulsado a diputados y han expulsado a público por interrumpir. Y es la práctica habitual en el Ayuntamiento de Vigo. Por lo tanto, yo de verdad luego me sorprendo porque hablan de acceso a la información. Los contratos menores están en las juntas de gobierno. Lo que se aprueba por parte del gobierno están en la Junta de Gobierno y son otros órganos totalmente diferentes. Pero no me interrumpa, que yo no lo voy a interrumpir, de verdad. No me interrumpa. En Junta de Gobierno se da cuenta de los contratos menores. Todo el tema de contratación que se refería ahora Rubén a ese tema. A ver, los contratos son legales en tanto no se demuestra lo contrario, con lo cual insinuaciones sobre el contrato relacionado con el barco, ninguna, porque hay que ir a la mesa de contratación para ver qué es lo que realmente se contrata. Entonces, claro, esto, a ver, el reglamento del Pleno que fue aprobado con los votos
en el 2010 del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Socialista no nos satisfacía a todos completamente. Y había una serie de cuestiones que se habían puesto y que hoy hay que regularizar, que son las que usted dice, pero eso se corresponde con unos derechos que tienen los concejales. Y ahora lo que me sorprende es que el anterior reglamento sea la maravilla del mundo mundial cuando sus antecesores votaron en contra de ese reglamento. Por lo tanto, yo creo que este reglamento es bueno, que este reglamento no impide ningún derecho de los que tienen los concejales y, sobre todo, de verdad, cerremos filas de una vez por todas y se les oiga a ustedes dos de forma sincera que no puede haber una interrupción en el Pleno, que todos los colectivos tienen el derecho y la obligación por parte del Gobierno a ser recibidos, a ser atendidos, pero critiquemos estos espectáculos que se están produciendo y eso es en el reglamento, en el marco del reglamento, y me parece muy bien que se condene. Lo que ocurre es que, bueno, concluyo, informe jurídico, iba con un informe jurídico, tanto lo que era la aprobación provisional como lo que era la aprobación definitiva. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, cuando no nos gustan los informes jurídicos, hacemos mención a que deberían de estar, cuando cualquiera puede consultar el expediente y ha habido informes jurídicos. Para nosotros, desde luego, es un gran reglamento que se ajusta a lo que realmente es reglamento de Pleno, sin confundir con otras cuestiones. Elena, para concluir. Sí, yo entiendo que el señor Font tiene que justificar hasta lo injustificable, pero realmente yo me gustaría que por una vez el Gobierno municipal hiciera un análisis del talante con el que está ejerciendo la mayoría absoluta en esta ciudad, porque yo creo que debe y que merece una reflexión y una reflexión profunda, no solamente por parte del señor alcalde, pero especialmente por parte del señor alcalde, porque acabamos de ver ahora unas declaraciones en las que se ve cuál es el talante del señor alcalde. No, que se lo manden a Obama, ese desprecio, esa prepotencia, esa soberbia a la hora de referirse y de despreciar a los grupos de la oposición, a los que han votado, por cierto, muchos miles de vigueses y a los que representan. Y se olvida una y otra vez, y se olvidan ustedes, que son un gobierno de todos los vigueses, no solamente de los vigueses que les votaron, no solamente, sino de todos los vigueses y las viguesas. Y despreciando a la oposición así, lo que hacen es despreciar a esos vigueses y viguesas. Y esta es una muestra, este reglamento es una muestra de su talante a la hora de ejercer la mayoría absoluta. Han impuesto un reglamento en esta ciudad y han impuesto un reglamento del Pleno. Y no es verdad que los derechos de los concejales sean otra cosa que están en las leyes, no. Léase usted el artículo 9 del nuevo reglamento, que creo que no se lo ha leído, señor Font, y no ha visto cómo se deja a la discrecionalidad del Gobierno municipal si se da la información o no se da la información. Y es curioso que el señor alcalde hable del barco, y por cierto, referido efectivamente a Imesapi, cuando hemos tenido en este mismo pleno otra muestra de lo que entienden ustedes por el respeto al pleno y el respeto a las instituciones. Cuando hay una moción de un grupo municipal para hablar de un tema que preocupa a los vigueses en este momento relacionado con la misma empresa que curiosamente sale cuando hablamos del barco, cuando hablamos del contrato del alumbrado, que por cierto, el último contrato de alumbrado que se lo ha vuelto a parar el Tribunal de Recursos, cuando hablamos de la contratación, de la supuesta contratación de una cuñada de la señora teniente de alcalde, y el alcalde y la primera teniente de alcalde cogen, y aunque está recogido en el reglamento, y se ausentan cuando se debate esa moción, despreciando desde luego al Pleno y despreciando a todos los vigueses y viguesas. Por eso nosotros lo que les pedimos es que hagan una reflexión, porque por este camino va mal, porque la mayoría absoluta no sirve de coartada para cualquier cosa, porque la mayoría absoluta no es el consenso y no es la democracia. El que tiene mayoría absoluta tiene más obligación que nunca buscar el consenso y buscar el acuerdo. Y lo que tenían que haber hecho ustedes era intentar buscar este consenso, en este caso de lo que estamos hablando, en el reglamento, y no imponerlo, y no imponer cosas que por un milagro han dado marcha atrás, como eliminar la Comisión de Vigilancia de la Contratación. ¿Pero cómo querían eliminar la Comisión de Vigilancia de la Contratación con la que está cayendo en materia de contratación en este concello? Y han eliminado la Comisión de Seguimiento, en la que se hacía un seguimiento y control de la labor del Gobierno municipal. ¿Cómo puede usted decir que este reglamento es una maravilla y que recoge lo mejor del reglamento anterior? No, recoge lo peor y restringe
lo que ya estaba restringido por ustedes en la anterior modificación del reglamento. Y por este camino vamos mal, porque lo que piden los ciudadanos es transparencia a las administraciones, es dar cuenta. No nos ha explicado por qué no quiere que los ciudadanos vean en el Pleno, en esta misma cadena lo pueden ver, ver en directo los plenos del Concello, y ya concluyo. No nos lo ha explicado, porque quieren que haya oscurantismo, donde todo el mundo busca y pide y exige transparencia. Y eso es simplemente lo que pide este grupo municipal. Bueno, se ha hablado de más asuntos en el Pleno municipal. Entre ellos, por ejemplo, se ha hablado también sobre la gestión que se está haciendo y ese protocolo del 112, sobre todo después del incendio que calcinó una de las naves de Fandicosta y que provocó pues, una situación muy complicada. En ese momento salió a la luz el protocolo, también se puso el foco sobre el protocolo, salió a la luz cuáles habían sido las intervenciones y cuáles habían sido además las conversaciones y por qué no se había avisado al Parque de Vigo que tenía efectivos suficientes como para por lo menos ayudar a hacer frente a ese incendio y evitar mayores consecuencias. Carlos, desde el gobierno local habéis defendido en varias ocasiones la disponibilidad de los efectivos de Vigo para este asunto y por lo tanto que se revise ese protocolo, ¿no? Sí, a ver, pedimos tanto la revisión como la investigación de lo que ocurrió, porque lo que hay por parte del Ayuntamiento de Vigo, y siempre lo ha habido desde el Gobierno, es la máxima colaboración con todos los ayuntamientos limítrofes, entendiendo, lógicamente, que una ciudad de 300.000 habitantes tiene mejores medios, tiene mayores medios, y además, en este caso, debo de decir, para seguridad de los vigueses, que la política de dotación de medios en el servicio de bomberos ha sido de una fuerte inversión en los últimos años, con lo cual se puede comprobar en todas las actuaciones que esto es, bueno, de lo mejor que tenemos. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo, y se lo habíamos comunicado al 112, tanto por escrito como verbalmente por parte de nuestros responsables, que no se estaba avisando al Parque de Bomberos nuestro en actuaciones que tenían una proximidad muy cercana cuando ocurrían determinados hechos graves. Y tenemos una relación importante de cuestiones que, estando muy cerca del Parque de Teis y del Parque de Balaídos, desde el 112 se hacía caso omiso a avisar a los servicios del Ayuntamiento de Vigo, y se avisaba a Porriño, se llegaba a avisar hasta Ribadumia y demás. Y entonces, bueno, nosotros, además debo reconocerlo, y lo dije en el Pleno, no hemos querido nunca alarmar a la población en relación con esto, porque es un tema ciertamente delicado. Pero claro, el incendio de Fandicosta marca evidentemente un antes y un después. A mí me indignó especialmente en el Pleno la intervención del señor Fidalgo, concejal don Miguel Fidalgo, en el sentido de, por salvar a la Xunta de Galicia, criticar lo que son nuestros servicios. A mí me pueden hacer las transcripciones que quieran desde el 112. Lo que yo sé es que el responsable de bomberos que ese día estaba a cargo del servicio de bomberos testifica que hay una primera llamada al 112 y que dicen que no salgamos, que hay una segunda llamada y que nos dicen que no salgamos, y que cuando tomamos la decisión ante la magnitud de lo que está ocurriendo, todavía preguntan quién ha mandado salir. Por lo tanto, esto es un tema de descoordinación muy claro, en el que, bueno, el señor Rueda, vicepresidente de la Xunta, ha entrado políticamente en este asunto, y nosotros lo decimos muy claro. Estamos dispuestos, y siempre lo hemos hecho, a colaborar con los ayuntamientos limítrofes, y la casualidad de todo esto es que tanto criticaban al principio, que yo el jueves pasado recibo un escrito del 112 diciendo que se van a revisar los protocolos y que nos avisarán cuando haya determinadas incidencias en los términos municipales que figuran en nuestra página web, que lo tengo aquí. Es decir, en nuestra página web del Ayuntamiento figuran los servicios que presta Bomberos y a qué concellos podemos ir cuando sea realmente necesario. Nos contestan con una modificación que nosotros tenemos en nuestra página web. Es el colmo de los despropósitos. Lo que ocurre es que, concluyo, la posición del Partido Popular en el Pleno fue muy irritante, porque se ponen del lado de la Xunta de Galicia en un tema en el que no deben, y lo que está claro es, y yo pregunto, ¿quién va a asumir las responsabilidades de que se tardase mucho tiempo para un incendio de esta magnitud en acudir a las instalaciones? Bueno, pues Elena, enseguida te doy el turno de palabra, pero antes vamos a hacer un alto para publicidad y volvemos en un minuto.